Es decir, arcos góticos que se curvan alrededor de ese trozo de máquina. Y la máquina en sí, pues sí, bueno, tiene una connotación sexual también. Es una máquina sexual, una perforadora. Epstein nos está contando algo aquí. La fuerza, la potencia que tiene esta máquina y cómo las máquinas pueden hacer que los hombres que las hacen funcionar sean mucho más poderosos que nunca antes. Pero también, no sé si lo ven con mucha claridad en la fotografía, también vemos que hay como un costillar que tiene la perforadora. Hay unas costillas, ¿no? Y dentro del estómago hay como un pequeñito bebé. Esto lo vamos a volver a ver enseguida. O sea que nos está diciendo algo más aquí. Que la perforadora tiene esta fuerza, tiene esta máquina, tiene el poder, pero también tiene una tremenda responsabilidad. Porque, ¿qué va a pasarnos a nosotros y al mundo en el siglo XX? ¿Qué nos va a pasar con estas máquinas? El ser humano, ¿en qué se va a convertir? ¿En un robot? Estamos en una época muy temprana, muy al principio del siglo XX, para que un artista se plantee estas preguntas. Es una época muy temprana también para que un artista coloque una verdadera máquina como parte de una obra de arte, de una escultura, y sin cambiarla para nada. Antes, al principio, en Francia, Marcel Duchamp, más o menos en la misma época, 1913, ya estaba empezando a utilizar esos objetos ready-made. O sea que estamos ante una escultura muy extraña, muy revolucionaria y muy extraordinaria. Epstein solo la exhibió una vez, nada más que una vez, en 1915 en Londres. Y todo el que la ve, pues es que no se puede creer lo que está viendo. No habían visto nada así antes. Y mucha gente dice, no, esto no es una obra de arte. Muchos críticos de arte escribieron al respecto. Y decían, no, Epstein no es un artista. Y esto que vemos no es una escultura porque tiene un trozo de máquina puesta ahí y no la ha manipulado, no la ha cambiado para nada. Esto no es arte. Por tanto, fue muy difícil para la gente de aquella época el ver el objetivo de una escultura, porque realmente rompe muchas reglas. Bueno, yo diría que las rompe casi todas. Y la gente que lo vio, pues tenía miedo, porque pensaba que la perforadora, esa figura de yeso blanco, era tan blanco que parecía como una especie de fantasma. Era como un muerto ahí puesto. Como un fantasma, justamente. Alguien que ha salido de un sueño. Desde luego alguien venido de otro mundo. Una cosa que daba mucho miedo. Repito, estamos hablando de 1915. Lo expone una vez. Es la única vez que esto se ha podido ver en una galería. Una vez. A lo mejor estuvo allí expuesto durante unas 4 semanas y punto. ¿Y qué es lo que pasó después? Pues que Epstein decidió que iba a cambiar la escultura. Decidió que iba a vender la parte de la máquina, la perforadora. Elimina completamente la máquina. Y no solo eso, sino que también decide que va a cortar las piernas del muñeco, que ya no va a tener piernas. Y también le corta una mano y le corta pues
por la mitad el otro brazo. Y un año después, 1916, exhibe lo que quedaba, el resultado, y lo llama torso de metal de la perforadora. Y aquí lo tenemos. De hecho, es la misma escultura. Lo mismo que había hecho en 1913, hacía 3 años. Pero es totalmente distinta también. Porque lo que quedaba de aquella figura del yeso blanco ahora está fundido en metal. O sea que imaginemos que la figura pues se ha hecho más fuerte, ahora es metal, ¿no? Ya no es yeso, ya no es blanco, ahora es oscuro, es fuerte, es de metal. Pero no es fuerte para nada, porque ya le falta la máquina que tenía. La perforadora ha desaparecido. No solo eso, es que le ha desaparecido casi todo el cuerpo. ¿Y qué nos queda aquí? Esto, claro que lo podemos ver en la exposición de aquí mismo, ahora mismo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues no sé cómo lo podríamos llamar. Una especie de fantasma de una figura. Realmente parece que es más bien una víctima. No es alguien fuerte ya y sobrehumano y nada del futuro. Me parece a mí que es como un soldado también. Vamos a ver esta fotografía de nuevo. Parece un soldado que vuelve de la Primera Guerra Mundial y que ha sufrido unas lesiones terribles. Parece que está ahí esperando morir. Y sigue teniendo el bebé, eso sí. El bebé lo tiene todavía en el estómago, pero ya no está protegido, ya la perforadora no le protege. O sea que esta es una figura que es muy, muy vulnerable. Y creo que podemos decir que esa escultura de la perforadora resume las ideas de la gente sobre la Primera Guerra Mundial, el cambio tan tremendo que dieron, porque ya para 1916 había muerto tanta gente que incluso los que antes apoyaban la guerra, los que creían en ella y en todo lo que iba a traer, pues claro, se dieron cuenta del efecto tan catastrófico que estaba teniendo para su propio país. Demasiada gente ya, padres, madres, perdían a sus hijos, muchas esposas perdían a sus maridos. Se necesitó muchísimo tiempo para que Gran Bretaña se recuperara de la Primera Guerra Mundial. Si vemos la perforadora, pues yo creo que podemos ver ahí el coste humano de lo que fue la guerra. Hubo muchos otros artistas también que trabajaban en Londres en aquella época. Algunas eran mujeres, como Helen Saunders, que hizo esta acuarela tan potente que se llama Combate. También vemos máquinas y soldados. Los soldados que parece que se desgarran entre sí, que gritan. También hubo artistas que tuvieron una tarea terrible, y es que tenían que estudiar a soldados jóvenes con las lesiones más terribles en sus cabezas, en sus caras. Y es extraño, pero el artista que pintó esta imagen, Henry Tonks, era el profesor de todos los artistas jóvenes que les he mostrado hasta ahora, de Bomberg, de Nevinson, de Gertler. Él les había enseñado a todos en la Escuela de Arte de Slade, y antes de ser profesor era un hombre de la medicina, se había formado como médico, como cirujano de hospital, o sea que pudo estudiar a estos pobres jóvenes. Hizo muchísimos dibujos
de estas caras tan trágicas, tan tristes, y les pudo estudiar, pues eso, como médico que era, con una precisión, una exactitud clínica. Pero para nosotros, pues realmente lo que nos recuerda es una imagen de Francis Bacon, una cosa extrañísima. Y en la última fase ya de la guerra, muchísimos artistas jóvenes ya se convirtieron en soldados. Aquí tenemos a William Roberts. En esta exposición verán algunos dibujos magníficos suyos de la Primera Guerra Mundial. Aquí le tenemos fotografiado como soldado. Fue al frente y experimentó realmente cosas terribles. Bueno, es que ninguno podemos imaginar lo que habrán visto estos jóvenes con sus propios ojos, de lo que habrán sido testigo, cuántos amigos se les habrán muerto allí delante. O sea que aunque uno sobreviva la Primera Guerra Mundial como William Roberts, es que te llevas de esa guerra en tu cabeza, en tu mente, te llevas unas imágenes terroríficas y tienes que bregar con ellas el resto de tu vida, y no te ayuda nadie. Además, no tienes un psiquiatra con quien puedas hablar y que te diga lo que tienes que hacer. Y hemos podido leer las cartas de Roberts, las que escribió desde el frente, desde las trincheras, a su esposa, y le describe lo que está pasando. Y poco a poco llega a la conclusión de que no lo puede soportar, que es imposible, que no puede seguir. Aquí tenemos un dibujo que está en la exposición de David Bomberg, el artista con el que empecé yo la charla, con aquel baño de barro. Pues aquí lo tenemos a él como soldado y no tiene tiempo de hacer los cuadros que querría hacer. Lo único que le da tiempo es hacer estos bosquejos, estos dibujitos muy rápidos, en ratos ahí perdidos. Aquí tenemos un dibujo de un soldado herido, como lo están tendiendo sobre una mesa los otros soldados, quizá médicos, alguien personal que le está intentando ayudar. Es un dibujo muy urgente, no hay más tiempo, pero hay un sentimiento muy fuerte ahí, le quieren ayudar, pero también vemos con la misma fuerza que no hay quien le ayude, ya que va a morir. Y afortunadamente, casi ya hacia el final de la guerra, algunos de estos soldados jóvenes, de estos artistas jóvenes, fueron rescatados de la guerra. Les rescató pues un sistema de subvenciones muy notable. En Canadá, primero en Ottawa, luego en Londres. Es un programa muy ambicioso que pedía a artistas como Bomberg, esto es de Bomberg también, que pintara imágenes grandes, obras grandes de la guerra, y les pagaban bien, les patrocinaban el hacerlo. Y claro, con eso les sacaban de las trincheras, les volvían a traer a Londres a sus estudios para que hicieran estas obras. O sea que fue una noticia estupenda para ellos. Bomberg pinta una imagen de hombres que están bajo el suelo, están haciendo un túnel y se llaman zapadores. Están haciendo un túnel por debajo mismo del enemigo, y por debajo del enemigo ponen las bombas, luego se escapan, claro está, y luego explotan las bombas y destruyen al enemigo. Esto se llama zapadores trabajando. Aquí tenemos la obra grande que hizo Bomberg para este programa patrocinado por Ottawa, por Canadá. Y vemos cómo va cambiando como artista.
Muchísimos artistas cambiaron, les cambió la guerra. Cambió no solo su actitud hacia la guerra, sino su actitud con respecto al estilo pictórico que ellos utilizaban. Les interesó ya muchísimo menos el arte abstracto, les interesó muchísimo menos la máquina en sí y les interesó muchísimo más lo que es la figura humana de nuevo. Vuelve la figura humana, pero no ya como una máquina, como un robot, sino de carne y hueso, con sangre. Una figura que se puede dañar, que es frágil, que puede morir. Y uno de los pintores más notables de todos estos es un joven también de la Escuela de Arte de Slade, que había estudiado con todos los demás, que se llama Paul Nash. Es un hombre de mucha suerte, porque le envían a Francia y se enferma. Y claro, le tienen que devolver de Francia a Inglaterra otra vez, para que se recupere. 3 días después de que le envían a Inglaterra de vuelta, el resto de su batallón, muchos amigos suyos, son enviados desde la trinchera a las líneas enemigas y mueren todos. O sea que Nash es el único superviviente. Y él vuelve a Francia ya una vez recuperado de su enfermedad y le da una comisión el gobierno británico, le encarga que pinte imágenes de la guerra tal y como él las vea. Y son obras maestras realmente. Pinta imágenes como esta, que se llama El vacío de la guerra. Parece que no queda nada, excepto la destrucción. Máquinas rotas, el barro con el que empezamos la charla. Hay barro, barro, barro por todas partes. También hay cuerpos muertos que están enterrados en el barro. O sea que parece que no queda nada. Pero sin embargo la guerra sigue. La guerra no ha terminado. Sigue y sigue. No sé si ven el cielo en la parte de arriba a la derecha. La guerra ya se está poniendo muy seria en el aire. El aeroplano cada vez tiene más parte que desempeñar. Los aeroplanos, los aviones se destruyen en el cielo y también sueltan bombas, por supuesto, bombas que caen del cielo y atacan a estos soldados desvalidos que están abajo. Paul Nash hace imagen tras imagen en un sitio que se llama Pesendel y va conduciendo, se mueve por allí haciendo dibujos, acuarelas, pinta luego las imágenes de estos apuntes que ha tomado y la mejor es la que tienen ahora en esta exposición aquí en Madrid. Es una imagen muy potente, de muchísima fuerza. Aquí ya no quedan soldados, no quedan más que árboles, árboles muy destrozados, árboles muertos también, y están surgiendo del barro. El barro que en sí ha sido destruido por los proyectiles que han explotado y luego se ha llenado esto de agua, esos huecos. Tenemos las cartas de Paul Nash de la Primera Guerra Mundial que les escribe a su esposa y le dice: es una cosa desesperanzadora, no hay Dios. Intento pintar imágenes de esta devastación y las pinto para que todo el mundo que está en Inglaterra y que todavía piensa que debía seguir para siempre la guerra, que vea estas imágenes. Y dice: quiero que vean esta verdad amarga. Por eso yo, cuando escribí mi libro de la Primera Guerra Mundial y de los artistas, elegí estas 3 palabras que había escrito Paul Nash: una verdad amarga, porque resume muchísimo
de lo que realmente fue tan impresionante del arte de la Primera Guerra Mundial. Haga lo que se haga con este arte del país que sea, sean cuadros, sean esculturas, lo mejor es esas imágenes que nos plantean, que son con mucha frecuencia una verdad amarga. Wyndham Lewis, otro artista británico muy importante, también le encarga el gobierno británico que pinte una imagen, una obra grande de lo que le ha pasado. Y entonces él pinta estos cañones grandes que pueden ver en el trasfondo de la imagen. Pero bueno, aquí les acaban de bombardear los alemanes. O sea que esta imagen se llama una batería bombardeada. Es justo el resultado de una devastación terrible. Y la gente, los pequeños soldaditos que están andando a través de ese barro y esa destrucción, pues son un poco como esa escultura de la perforadora de Epstein. Parecen robots hechos de metal, estas figuritas. Y la única excepción son las tres figuras que vemos aquí a la izquierda, en la parte delantera de la imagen. Son unas figuras que parece que están fuera del cuadro, ¿no? Es como si fuéramos nosotros, que estamos justo delante de esta imagen y que están mirando como el propio autor, Wyndham Lewis, que estaba viendo sus experiencias, sus recuerdos del campo de batalla, y con esos recuerdos se está preguntando, ¿cómo se puede entender todo esto? ¿Cómo era aquello realmente? ¿Cómo puedo yo afrontar aquella situación? Yo creo que la respuesta es que para los que sobrevivieron a todo aquello, que tenían consigo esos recuerdos, que nunca podrán hacerse a la idea, y que muchos, bueno, la mayoría, consiguieron más o menos sobrevivir, no hablando de ello para nada, silenciándolo. Mi abuelo fue soldado en la Primera Guerra Mundial y yo recuerdo que yo le preguntaba a mi madre qué le había contado su padre sobre sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Experiencias que fueron terribles. Él vio muchísimas personas que murieron y mi madre me dijo que es que no le había contado nada, que jamás en la vida su padre mencionaba la guerra. Y yo creo que mucha gente lo consiguió así. Pudo seguir viviendo no hablando de aquello, porque es que estaba más allá de las palabras. Era algo tan terrible, tan trágico, que no puede uno afrontarlo en la propia mente. O sea que de alguna forma lo que intentas, bueno, olvidarlo no lo puedes olvidar, pero intentas, sí, controlar lo que has experimentado. Por eso yo creo que los artistas son tan importantes, porque precisamente no utilizan palabras, utilizan imágenes. Y quiero terminar con esta escultura de Epstein, esa gran escultura que hizo después de la perforadora. Es una gran escultura que hizo justo al final de la Primera Guerra Mundial. Y él quería que fuera inmensa, grandísima. Le hubiera gustado que se colocara encima de una montaña. Intentó conseguir fondos del gobierno británico para construir esta escultura muy, muy grande, pero le dijeron que no. Por tanto, él siguió adelante, de todas formas, con la escultura que se llama el Cristo levantado. El Cristo que se ha levantado, que sale de la tumba. Es realmente una imagen de la resurrección. Pero aquí no hay nada triunfante realmente en esta figura. Yo creo que parece que está medio muerto, medio vivo. La mitad de él parece que está todavía como enterrado bajo la tierra.
a lo mejor está en una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Y está señalando, no sé si lo ven, se sujeta una de las manos y ahí está mostrando algo, el orificio del clavo de la crucifixión. Y está señalándonos ese orificio del clavo. Nos señala la herida que tiene en la mano, la llaga. O bueno, no sé, es como si Epstein, él mismo, nos preguntara por qué. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? ¿Por qué todos esos millones de personas, por qué tuvieron que morir? ¿Cuál fue el motivo de tanta muerte? ¿Por qué lucha la gente? ¿Por qué se matan entre sí? Y yo creo que esa es una muy buena pregunta, muy pertinente con la que podemos quedarnos al final de mi charla. Y muchísimas gracias por escucharme.